Damos la bienvenida a Galo Cárdenas. Él es doctor en jurisprudencia, abogado en libre ejercicio. Quisiéramos, Galo, en esta entrevista tratar de diagnosticar de la forma más pragmática qué es lo que está pasando con ese decreto 059, que va a ser una de las motivaciones para una protesta laboral que se dará en Guayaquil, Quito y Cuenca este próximo día viernes. Un tema que flexibiliza el trabajo, las horas de trabajo en Ecuador, que tiene la aceptación del sector empresarial, resistencia por parte de los trabajadores, particularmente de aquellos sindicalizados, es decir, de quienes sí tienen un trabajo, pero se entiende que hay un gran mercado laboral a la espera de que se ponga en vigencia y se lo empiece ya a utilizar al contenido de este decreto. Su opinión. ¿Cómo está, Gustavo? Qué gusto poder saludarle. Efectivamente, este decreto o este acuerdo ministerial 2026-059 ha alborotado un poquito el avispero, pero a mi criterio me parece sin ninguna razón legal ni lógica. Primero, porque el mismo Código de Trabajo, un código de 87 años, tiene el artículo 50 y el artículo 55 que ya permiten lo que dice el acuerdo. Simplemente lo que hace el acuerdo es de alguna forma especificar un poco más lo que ya dice la ley. Segundo, creería yo que tal vez no leyeron bien el acuerdo ministerial y simplemente porque no quisiese pensar de que es el típico que me opongo a todo, que prefiero el status quo, es decir, que solamente de cada 10 ecuatorianos, 7 tengan trabajo pleno y se opongan a que ese 70% enorme de ecuatorianos que no tienen un trabajo pleno, es decir, con afiliación al Seguro Social, con 13º, 14º y vacaciones, pueda conseguir trabajo. Este acuerdo ministerial, a mi criterio, simplemente, como digo, ratifica lo que dice el artículo 50 y el artículo 55 y trata dos temas de fondo. El primero, la aprobación de turnos y horarios especiales para empresas, por supuesto, que no pueden, por razones técnicas, parar la jornada. Y le doy un ejemplo, Gustavo. Las empresas petroleras, las empresas mineras que están en el oriente ecuatoriano, tienen turnos de 22 días consecutivos y 8 de vacaciones. Es decir, en un mes trabajan 22 días seguidos y 8 días de vacaciones, justamente por la modalidad del trabajo, la distancia, etcétera. Y no ha pasado nada. Han venido trabajando de esta manera 30, 20, 40 años sin ningún problema. Y también lo que se trata ahora, también y la segunda parte del acuerdo, es de tener una jornada en la cual la parte empleadora con la trabajadora lleguen a un acuerdo para que la jornada sea más eficiente. Y le doy otro ejemplo. Si yo trabajo de lunes a viernes 8 horas diarias, podré decirle a mi empleador, déjeme trabajar de lunes a jueves 10 horas diarias y el día viernes me da descanso. Y eso nos puede ayudar muchísimo, sobre Ujú. todo para las personas que tienen un horario fijo de lunes a viernes y no pueden hacer gestiones en empresas públicas, en bancos, visitar o retirar a sus hijos de la escuela, del colegio, etcétera. Y de alguna manera ayuda a que la familia esté incluso más unida. Entonces, me parece correcto lo que está haciendo el ministerio. Lo que sí, y sería mi consejo, es de que más bien se reforme el Código de Trabajo para que todos estos acuerdos ministeriales y estas pequeñas leyes o parches que se le están poniendo a la ley puedan ya ir en un acuerdo, en un código mucho más moderno, de acuerdo a la realidad del año 2026, Gustavo. Porque ¿Cuáles cuando serían esos derechos básicos indispensables que todo trabajador debería recibir y las empresas reconocer? el primero, la afiliación al Seguro Social desde el primer día de trabajo. Hay la mala costumbre, Gustavo, de que se trabajen 90 días sin afiliación pensando que ese es el periodo de prueba. No, la ley nos dice que desde el primer día de trabajo se tiene que afiliarle al trabajador y los 90 días de prueba corren, pero con la afiliación. Y en esos 90 días cualquiera de las dos partes puede dar por terminada la relación laboral. Por lo tanto, se tiene que afiliarle al trabajador. Y aquí le doy una estadística que es espeluznante porque solamente 3,5 millones de ecuatorianos están afiliados al Seguro Social, cuando aproximadamente en edad productiva, es decir, de 15 años para arriba, hay 13,5 millones de ecuatorianos. Es decir, hay 10 millones de ecuatorianos
no afiliados al Seguro Social. Y de esos 3,5 millones, 500.000 son jubilados. Es decir, solamente hay 3 millones de ecuatorianos afiliados a la Seguridad Social que pueden tener préstamos, que pueden tener el beneficio de la atención médica, de la atención urgente de salud, etcétera. Entonces, realmente eso llama la atención. Por eso digo que cuando dicen que existe precarización laboral, no hay peor precarización que la de no tener empleo. Cuando hablan de que hay regresión de derechos, pues no, solo les comento, en Colombia se trabaja 6 días a la semana y están dentro del valor del salario básico. En Perú de forma igual, en México, en Argentina igual. Y en Europa es lo que se está tratando de que exista un día más de descanso. Por lo tanto, creo que estamos yendo a una legislación mucho más moderna de la que teníamos y estábamos acostumbrados. No existe regresión de derechos. Además, el acuerdo ministerial es bastante claro en decir que si se sobrepasan las horas, es decir, las 40 horas semanales, se pagará la hora suplementaria con el 50% de recargo o la hora extraordinaria con el 100% de recargo. Y además dice claramente que si es hora nocturna, es decir, de 7 de la noche a 6 de la mañana del siguiente día, se pagará el 25% de recargo. Justamente lo que ordena el artículo 55 del Código de ¿Qué, Trabajo. qué Es decir, respeta la. introduce, qué introduce de nuevo el artículo 059 en la forma de negociación de contratos y beneficios? Bueno, es importante decir que hay algo que tal vez, como digo, no han leído tanto los sindicalistas como ciertos grupos de trabajadores, que es el artículo 5 de este acuerdo ministerial, que dice que los turnos y horarios especiales de la contratación colectiva se van a mantener indelebles, es decir, esos no se les puede tocar. Y que los nuevos contratos, sobre todo del trabajo joven, que es decir, del trabajo de 18 a 29 años, pueden llegar a un acuerdo con el empleador y que conste por escrito en donde se puede distribuir las 40 horas de la semana en 4, 3 o incluso 6 días de trabajo. Eso realmente va a dinamizar la economía y permitir al trabajador que tenga un día libre de lunes a viernes que le permita de alguna manera hacer gestiones o estar más tiempo con la familia. Por lo tanto, es bastante interesante lo que está tratando de hacer este acuerdo ministerial. Y sí me preocupa que cada vez que se quiera hacer un cambio para bien, para buscar que el empleo, que la gente quiera poder trabajar de una manera diferente y sobre todo los empresarios puedan crear más fuentes de trabajo, se opongan ciertos sectores a cualquier cambio que quiera darse. ¿Hay alguna inclinación, diríamos, de que da este decreto, este nuevo esquema laboral, para que se incentiven ciertas habilidades, oficios, profesiones y puedan entrar dentro de los nuevos esquemas? Bueno, no, es bastante general. Claro que habla, por ejemplo, del trabajo de ciertos médicos que toman radiografías, por ejemplo, en donde deben trabajar menos, donde se debe respetar el descanso de los choferes de transporte público, por ejemplo, también. Pero básicamente lo que busca es de que la jornada se flexibilice, es decir, que las personas puedan llegar a acuerdos. Y ese es otro tema que hablan los sindicalistas, de que no existiría un acuerdo entre empleador-trabajador porque el empleador exige y hace que no sea un acuerdo, entre comillas, voluntario, sino forzoso. Pero si pensaríamos así, Gustavo, también el contrato de trabajo sería lo mismo, porque el empleador tiene el capital. También la renuncia podría considerarse entonces no voluntaria. ¿Por qué? Porque el empleador tiene el capital. No es verdad. Yo creo que sí es posible llegar a acuerdos y estos acuerdos beneficiar tanto al trabajador como al empleador buscando estas formas de flexibilización que permitan que ciertas condiciones o sectores productivos, como por ejemplo el turístico, el de restaurantes, el de bares y restaurantes, pueda de alguna forma trabajar con mayor incentivo los días sábados y domingos y dejar de trabajar con cierto número de trabajadores los días lunes y martes, donde existen menos concurrencia a estos lugares. Entonces sí permite que se abran este tipo de negocios y que, por supuesto, exista una utilidad para que al fin y al cabo también sea revertida a los trabajadores. Lo importante es crear nuevas plazas de trabajo para que la gente, ese gran 70% que no tiene afiliación al seguro, 13º, 14º, vacaciones, pueda tener estos beneficios que son ya parte de los derechos humanos, incluso, no solamente derechos del trabajo
trabajador, sino de los derechos humanos, Gustavo. Ahora, usted ha señalado que sería bueno reformar el Código de Trabajo. Si esta nueva norma no la infringe, ¿por qué razones? A ver, yo creo que no la infringe. Yo creo que realmente es una norma que lo que hace es delimitar de mejor manera o reglamentar de mejor manera el artículo 50 y el 55 del Código de Trabajo. Es decir, que permitía un acuerdo entre trabajadores y buscar y empleadores para buscar que la jornada sea más eficiente. Porque muchas veces en una jornada de un restaurante, por ejemplo, el día lunes, el día martes es menos eficiente que un día viernes o que un día jueves. O que saque un turno rotativo que necesita un permiso del Ministerio de Trabajo para que exista un turno en el cual yo pueda trabajar en el primer turno de lunes a viernes, en el segundo turno de miércoles a domingo, y esas horas de sábado y domingo no sean extraordinarias porque están dentro de un turno aprobado y han sido comunicadas con anterioridad al empleado, que conoce que ese fin de semana o que esa semana trabajará esos días. Por lo tanto, creo que es importante, sobre todo en el sector turístico, creo que llama mucho la atención y podría ser una válvula de escape de todo lo que está pasando en ese sector golpeado por temas naturales, por pandemias, por restricciones, por la violencia tan fuerte que está atravesando el país. Ahora, otro de los argumentos que se han dado es con respecto a la consulta popular del 2024, en donde se propuso trabajo por horas, flexibilización de las horas laborales y se dijo no, hay contradicciones con esto. La última parte no la escuché, Gustavito, perdón, se Me cortó refería a así. la consulta popular, en la cual se puso el tema a consulta de los ecuatorianos y se lo negó, el de la flexibilización laboral, Sí, pero ahí habíamos hablado en esa consulta solamente de la contratación por horas, es decir, en para donde sectores para diferentes determinados. sectores y en este caso al sector turístico sobre todo. Pero aquí no hablamos de contratación por horas. Tendría la persona un contrato indefinido, tendría o tal vez un contrato a medio tiempo, pero contrato al fin, con afiliación al seguro. Pasaría si después de los 90 días de prueba a ser indefinido, por lo tanto, si es indefinido, podría, por supuesto, si hay una salida intempestiva del trabajador, tener derecho a la indemnización que la ley le otorga. Por lo tanto, no es nada parecido a la contratación por horas. Es bastante diferente y, como digo, algo que ya estaba en el Código de Trabajo, que más bien con este acuerdo 59 se regula de mejor manera y se da una puerta abierta para que existan contrataciones, sobre todo del sector joven. Este acuerdo habla justamente de que va a haber más incentivos y tendrá prioridad en la aprobación de estos nuevos horarios y turnos las personas que contraten a personas de 18 a 29 años. Por lo tanto, se está tratando de que las empresas busquen a esa persona que tiene por primera vez un empleo. Va a mejorar la formalidad, va a disminuir el subempleo, va en consecuencia a fortalecerse también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Exactamente, Gustavo, ese último tema que usted toca es muy cierto. Vemos los problemas enormes que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y claro, solamente tiene 3,5 millones de afiliados, de los cuales solamente 3 millones son los que aportan, pero no ha habido un incentivo para que los empleadores o la informalidad pase a ser formal afiliándole a las personas. Y sabemos que nuestro sistema de seguridad social funciona de la forma solidaria, es decir, donde el joven trabajador aporta para que el jubilado pueda recibir su jubilación. Pero si cada vez existen menos jóvenes trabajadores que aporten y más jubilados, porque así ha cambiado incluso la edad de jubilación, me refiero, perdón, al retiro o incluso la expectativa de vida, que antes era una expectativa de vida de 66, 69, luego pasó a 72 y ahora está llegando ya a los 82 años, pues vamos a tener un gran grupo de jubilados y muy poca gente que aporte. Y el sistema de solidaridad que hace que funcione el seguro social va a colapsar. Por lo tanto, es necesario incentivar la afiliación, que pase la contratación de lo informal a lo formal y así reforzar el seguro social y darle un beneficio al nuevo trabajador para que pueda sacar préstamos quirografarios, prendarios, para que pueda tener asistencia ambulatoria, atención en los hospitales y sobre todo si pasa un accidente o necesito una operación, esa sea gratuita porque está pagado por el Seguro Social. ¿Cómo se compara, por otra parte,
el marco legal laboral en Ecuador, la normativa ecuatoriana en definitiva, con estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo? Somos uno de los países que más ha cumplido los convenios de la OIT y conjuntamente con el Código Boliviano nuestro código es el más apegado al trabajador del mundo. Somos el único país del mundo, Gustavo, que tiene doble jubilación, la jubilación del Seguro Social y la jubilación patronal, el único del mundo. Somos uno de los pocos que se trabajan 14, perdón, 12 meses, pero se pagan 14 meses, con el 13º, con el 14º. Somos uno de los pocos países del mundo que se paga indemnización por despido, por término de la relación laboral, que se paga el fondo de reserva después del 12º mes de trabajo. Es decir, existen bastantes cargas para el empleador y ningún beneficio y sobre todo ninguna flexibilización para que se quiera crear más fuentes de trabajo. Por lo tanto, nuestro código de trabajo está muy apegado al trabajador. Claro, esto pasó porque hace 87 años, cuando se expidió el Código de Trabajo, por supuesto que habían abusos, no había pago de horas extras, de utilidades, de horas suplementarias, horas nocturnas, pero eso pasó hace 9 décadas. La realidad ha cambiado. No existe un empleador que se levante a votar a un trabajador porque le cuesta una indemnización, le cuesta la capacitación, la rotación tiene un valor fuerte. Por lo tanto, el que realmente sale del trabajo es el mal empleado o el empleado vago. El empleado bueno siempre va a ser querido en una empresa. Por lo tanto, eso de crear o hacer pensar a la gente que el empleador es un monstruo es mentira, ya no es verdad. ¿Qué impactos tendrían las reformas en la relación empresa-sindicato? Yo creo que con los sindicatos correctos no va a haber nada, más bien va a haber sentarse en una mesa y decir, perfecto, si se va a contratar de esa manera, queremos como sindicato ser parte y que se firme un acuerdo entre trabajador y empleador que esté dentro del contrato de trabajo y que sea revisado por el Ministerio de Trabajo o que se firme con los trabajadores de antiguos una adenda y esta adenda también sea inscrita en el Ministerio de Trabajo. Pero claro, con los sindicatos que están con dirigentes que no han trabajado 20, 30 años porque pasan en sus actividades sindicales o que simplemente quieren mantener estos beneficios dorados y el status quo, va a haber problemas. Pero ventajosamente cada vez estos sindicatos son menos. Hay una estadística que es llamativa. Solamente el 1,9% de los trabajadores están sindicalizados y la mayoría de esos sindicatos son del sector público. Por eso el sector público tiene tantos problemas. Aunque resulte ya redundante, pues varias respuestas nos ha dado ya usted. Esta normativa que abre la posibilidad de reorganizar turnos y horarios bajo la noción de jornada laboral eficiente para el desarrollo imprime flexibilidad y es lo que es mal vista por los sindicatos, pues lo consideran una amenaza a la estabilidad de derechos adquiridos. Pero por supuesto que no, porque el mismo acuerdo ministerial habla del pago de horas suplementarias si se pasan de las horas que la ley manifiesta. Por ejemplo, se dice que no pueden pasarse de 12 horas suplementarias a la semana, ¿no es cierto? Y si se pasaran, pues no podrían hacerlo y estarían expuestos a multas del Ministerio de Trabajo y a pagos de honorarios especiales. Es muy importante que se pague la hora nocturna, tiene un 25% de recargo, que va desde las 7 de la noche a las 6 de la mañana del siguiente día. Reconoce horas extraordinarias de sábados y domingos y feriados. Simplemente lo que hace es que esas 40 horas que son obligatorias, es decir, las 8 horas diarias durante 5 días de la semana, puedan ser redistribuidas. Es más, Gustavo, el contrato especial emergente y el contrato productivo, que están años ya dentro de nuestra legislación y se vienen usando muchísimo, también tienen esa facilidad, es decir, que se puedan distribuir las 40 horas de la semana en 6 días de la semana, es decir, a razón de 7 horas de lunes a viernes y 5 horas los sábados. Eso ya lo tiene. Ha venido teniendo los 6 años del contrato emergente. Y claro, ahí no dicen nada. Sí es importante que, sobre todo, los asesores jurídicos de los sindicalistas revisen la ley, vean cuál es el beneficio y sobre todo la escalofriante estadística de que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno. Es decir, hay que pensar en ese 70% que no tiene empleo. Y vuelvo y repito, no hay por precarización laboral que la de no
tener empleo. Para finalizar, quisiera preguntarle si es que las propuestas que se puedan hacer a trabajadores que están ya laborando en una empresa, estas propuestas resultan discrecionales en cuanto al cambio de horarios de trabajo, me refiero. Tienen que ser de mutuo acuerdo, porque escuchábamos también a un dirigente sindical. Estas propuestas, decía, vendrán con una pistola en la mano. Si no se acepta, probablemente los trabajadores serán despedidos. No, por supuesto que no. Primero porque el acuerdo ministerial, como la ley, obliga a que si existe este tipo de acuerdos, sean voluntarios, queden por escrito trabajadores nuevos en el nuevo contrato de trabajo y trabajadores antiguos en una adenda que se firme con la anuencia de ambas partes. Y si no, como dicen ellos, si algún empleador les obliga a firmar y ellos no lo quieren hacer, serán despedidos, pues el empleador tendrá que pagar la indemnización enorme que dice la ley que hay que pagar por un despido intempestivo, además de quedarse sin un trabajador con experiencia. Por lo tanto, son cosas que regularmente no pasan, solo pasan en la imaginación de ellos o cuando un trabajador realmente se comporta mal o no rinde lo suficiente. Yo creo que es muy importante saber de que la mayoría de empresarios en el Ecuador son gente seria, correcta, que de alguna forma, si va a necesitar este cambio de horario, pueda llegar a acuerdos, valga la redundancia, con los trabajadores, acuerdos que deben ser por escrito y deben inscribirse en el Ministerio de Trabajo. Es decir, va a estar el Ministerio de Trabajo como el ente rector, el quien regule y quien controle que así se dé y que se cumpla la ley. Bien, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. A ustedes, Gustavo, muy amable. Muchas gracias. Declaraciones del doctor Galo Cárdenas, él es doctor en jurisprudencia, magíster en Derecho Laboral.